Hola, soy Andrea Cogollos y me complace darle la bienvenida al sexto programa de nuestra tercera temporada de Lejaim Panamá, una coproducción de FETV y la congregación Kol Sherid Israel. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Lejaim Panamá. Como todos los meses, el programa de hoy lo iniciamos recibiendo a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik, al segmento Diálogos, en el que comparten sus reflexiones sobre un tema crucial para ambas religiones monoteístas. ¿Qué es Dios? Por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Un nuevo episodio de Lejaim Panamá. Muy felices y honrados de recibir aquí a mi querido amigo Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de la ciudad, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, con quien siempre conversamos en este espacio de diversos tópicos, viendo los puntos en común, las diferencias entre ambas tradiciones religiosas. Y en esta conversación mucha gente nos planteó que no podíamos dejar de hablar de Dios, que es fundamental en la experiencia religiosa y posiblemente uno de los puntos donde, por razones obvias, judíos y católicos tenemos diferencias. Pero quería empezar con algo más general, ¿no? Llega un marciano y te cruza por la calle y te pide que le expliques qué es Dios. ¿Qué le dices? Sí, en primer lugar tenemos que reconocer, ¿verdad?, que es interesante el que podamos replantearnos todo. ¿Cómo podemos explicar a los demás, a Dios y en este caso a un marciano, sabiendo una gran realidad, ¿verdad? A Dios, más que ser explicado, tiene que ser experimentado. Pero ¿cómo podemos decir, verdad? Decir, bueno, Dios es un ser, vamos a usar como palabras muy rimbombantes, pero después cómo traducirlas, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente. Dios no fue creado, y ahí te lleva a toda una conjetura de que puedas comprender cómo Dios existe, ¿eh? No tiene origen. Lo podemos manifestar como ese ser trascendente, poderoso, eficaz, con una palabra que crea las cosas, ¿no? Y por eso volvemos como al inicio, ¿no? De verdad que es interesante que podamos preguntarnos en ese Dios, pero después vas a descubrir que toda esta reflexión de la inteligencia humana que nosotros los hombres podemos hacernos, la vas a experimentar es en la experiencia que de ese Dios tienes tú. Ahí podemos hablar de, cuando hablamos de Dios, va a surgir una palabra que hay que saberla interpretar, ¿no? Que es la palabra misterio, ¿no? Y misterio bien entendido, ¿no? No como algo oculto, sino misterio porque va a trascender un poco los conceptos que nosotros tenemos de interpretar las cosas, y que nos va a llevar como a la definición de todas estas palabras, ¿verdad? Ese Dios, ese ser trascendente, supera lo que el hombre pueda imaginarse de lo que Él es. Hay una corriente filosófica de la Edad Media que habla de una teología negativa. Solo podemos decir lo que Dios no es, Sí. porque cuando decimos lo que es, como tú bien decías, usamos palabras rimbombantes, porque nuestro miedo obviamente es que al usar palabras cotidianas cosificamos a Dios, ¿no? Y lo que está claro, que Dios está en una categoría ajena a lo humano, y entonces nos dificulta encontrar las palabras apropiadas para definirlo, y como creo que tú bien dijiste, se trata más bien de una experiencia, ¿no? Estamos limitados en la definición, en la descripción, porque la vivencia es al final lo que nos da esa sensación de lo divino. Y el judaísmo en particular desarrolla esta idea de un monoteísmo radicalmente abstracto, ¿no? O sea, cuando alguien viene a visitar la sinagoga
lo primero que le digo yo es que miren alrededor, no hay una imagen de nada, ¿no? Porque la tradición judía desarrolló esta idea de que no podemos dar forma, no podemos hacer imágenes de lo divino ni de nada que confunda con lo divino. Lo único que nos queda es la palabra, y la palabra es limitada, sí. Por eso que decíamos recién. Así que en la perspectiva judía nos encontramos muchas veces faltos de mecanismos para alcanzar a definir lo divino, y en ese sentido tú dijiste algo que es bien interesante, ¿no? Por un lado el concepto de Dios lo incorporamos de que somos niños, pero nunca nos detenemos a pensar, decir, bueno, a ver, ¿qué significa para mí Dios? ¿No? Sí, y desde esta realidad, ¿no? En estos encuentros fraternos, ¿no? Desde nuestra realidad católica, ¿no? Es real. Si algo ha caracterizado al judaísmo es la unidad de ese Dios, ¿verdad? En nosotros los católicos, acá nosotros le llamamos Padre, pero también con una connotación que te hace volver a lo que hemos hablado de misterio, ¿no? El misterio trinitario que trata de explicar a ese Dios, ¿no? Que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Ah? Y cuando estábamos en el catecismo, la maestra catequesis siempre se lleva grandes sorpresas cuando nos dan esta catequesis de la Trinidad, ¿no? Dice, el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. Y las catequistas que son tan ingenuas le preguntan a los niños, ¿y cuántos dioses hay? ¿Verdad? Y los niños van diciendo 3 y se tira siempre la mano a la cabeza diciéndonos que es un Dios, ¿verdad? Es interesante también esa reflexión que dentro de la Iglesia Católica nosotros tenemos sobre ese concepto de Dios que sobre todo hace énfasis en que es un Padre, ¿verdad? Un Padre que se hace presente en Jesús, en un rostro y en una fuerza que es el Espíritu Santo. Y para esto yo creo que los santos nos como iluminan, y hay un texto muy de San Agustín, ¿no? Hay un niño en la playa, va a buscar en una concha el agua, la tira a un hueco que hay en la playa, llega un adulto y le pregunta, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy vertiendo todo el agua del mar en esta agua. Y el niño, y dice el adulto, esto es imposible. El niño le dice, más imposible es poder concebir nosotros lo que es realmente Dios, ¿verdad? Entonces ahí está como que siempre hay un misterio frente a estas definiciones de lo que es Dios. Pero lo que es real es que nos une con el judaísmo ese Dios único, ¿no? Sí, la metáfora de Dios como Padre también es muy poderosa. Tú mencionabas antes el concepto de la omnipotencia de Dios, ¿no? Que a veces choca con el libre albedrío humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuadra? Si Dios es todopoderoso, entonces mi libre albedrío, mi capacidad de actuar está limitada. Por el contrario, si yo de verdad tengo libertad y puedo hacer lo que quiero, entonces Dios de alguna manera se autolimita en su poder, ¿no? Esa dicotomía ha sido planteada por grandes pensadores y grandes filósofos, pero entonces ahí es donde entra esta imagen de Dios como Padre. Algunas teologías contemporáneas también agregan con mucho criterio la idea de Dios como madre, ¿no? Es decir, como alguien que nos trata de guiar por el camino de la vida, no como alguien que nos castiga o nos trata con excesiva severidad, sino como un padre o una madre amorosa que nos trata de guiar en el camino de la vida para que nuestras experiencias nos permitan crecer, aprender y enriquecernos, ¿no? Sí, yo creo que es como muy importante, ¿no? Y al final después vamos a llegar a un punto común, ¿no? Como cada religión tiene un concepto de Dios, pero al final llegamos a un punto de acuerdo, es uno, ¿no? Y lo más grande y maravilloso, y por eso el gran reto es que cada comunidad podamos profundizar en ese concepto de Dios, porque al final es un Dios único para toda la humanidad, ¿no? Y ahí está la grandeza de
de lo que es Dios para el ser humano. Sí, y sobre eso su capacidad de interactuar o de actuar con el ser humano, ¿no? Cuando fue mi sermón de ordenación, hace casi 30 años, cité un pasaje de una novela de Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, sobreviviente de Auschwitz. Uno de sus personajes da una definición que a mí me encanta, que no es muy teológica profunda, pero dice: Dios es la debilidad de los fuertes y la fortaleza de los débiles, ¿no? Y a mí me parece que desde ese lugar lo divino, lo trascendente, está colocado ahí para sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos a una humanidad más plena, ¿no? Entonces, más allá de las definiciones que en la tradición judía conviven, sin fin de definiciones de qué es Dios, está clara su unidad, su unicidad, pero después a partir de ahí tenemos varias opiniones. Lo que está claro es el rol que juega en esa interacción con los seres humanos, que los lleva a buscar su realización plena, ¿no? Sí, yo creo que ahí es lo más importante, ¿no? Y la experiencia que de ese Dios cada uno de nosotros tenemos. Tema para seguir conversando horas y horas, siempre en este espíritu fraterno, apreciando las cosas que tenemos en común, enriqueciéndonos en conocer nuestras diferencias y asumiendo esta idea de que la presencia de Dios desde la perspectiva de la fe es el eje central que da sentido a nuestra vida. Gracias, Monseñor. Gracias.